Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Así es, amados, un sábado más que nuestro Abba Kadosh nos permite estar en su presencia, Amén, así es. Tener intimidad con Él y bueno, dedicarle este Shabbat para su honra, para su gloria. Amén. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su Casa de Oración. Amados hermanos, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y vamos a hablar sobre la Kehilá, sobre el Ruach y sobre nosotros como cuerpo de nuestro Mashiach. Entonces vamos a empezar analizando cuál es la verdadera Kehilá, cuál es la verdadera congregación, la verdadera asamblea. Y esta verdadera Kehilá es nada más que estar reunidos en un mismo Ruach. Amén. Baruch Hashem. Entonces, la reunión del día de hoy tiene por título Reuniones en un solo Ruach. Esa es la verdadera Kehilá. Amén. Amén. Ok. Hermanos amados, como les decimos siempre, en cada séptimo sábado que nos reunimos, que no nos crean nada de lo que les hablamos si no está verificado por ustedes mismos, como los hermanos de Berea, con las Escrituras. Todos los Shabbats, todos los séptimos días, recorremos muchos versículos bíblicos y es bueno que ustedes puedan acompañar su lectura y su enseñanza semanal, verificando todo lo que hablamos con las Santas Escrituras. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como decimos, hoy vamos a tocar el tema de la Kehilá, de la congregación, y además vamos a ver el por qué es bueno congregarnos. Amén. Amén. Porque nosotros somos el templo y la morada del Ruach de Yahweh. Amén. Entonces vamos a comenzar diciendo cuál es su significado. Pero antes, y esto como advertencia, no debemos confundir templo con congregación. Amén. Amén. Entonces veamos la definición de templo. Un templo es un lugar sagrado y dedicado en el que los fieles de una religión se congregan para llevar a cabo ceremonias religiosas, adoración, oración y otros actos de culto. Los templos suelen ser edificios especialmente diseñados y adornados que tienen un significado espiritual profundo para los seguidores de una religión. En muchas tradiciones religiosas, los templos también pueden ser considerados como la morada de lo divino o un lugar donde se establece una conexión directa con lo sobrenatural. Amén. Los templos pueden ser lugares de veneración a deidades específicas, Así es. lugares de meditación y contemplación y centros de enseñanza religiosa. Así es, amados. Estamos dando unas definiciones de diccionario, si quieren, ¿no? De qué es un templo. Ahora, si bien Yahweh ha permitido que le edificáramos un templo, el propósito tenía un significado más bien espiritual, que hoy vendría a ser nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén. Por eso podemos encontrar infinidad de citas en las Escrituras que hablan de que Yahweh no habita en templos hechos por manos humanas, o sea, de piedra, ¿no? Manos de hombres. Ahora, habría que preguntarse, hermanos, si podría Yahweh habitar en un lugar que no es santo. Entonces sabemos bien que no, ¿verdad? Cuando Yahweh habita en un lugar, lo primero que hace es purificarlo. Y purificarlo de toda contaminación. Con su sola presencia, Amén. ¿no? Y de toda contaminación, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Pacto, hermanos, cuando el pueblo se perdió en su relación con Yahweh y se acercó a la idolatría, sabemos, porque hemos leído en las Escrituras, que llegaron a ocurrir cosas muy abominables para él, ¿verdad? Amén. Igual en la época del rey Acab, metieron Baales dentro del templo de Yahweh. En otra época, hombres que eran leví, familias de sacerdotes, comenzaron a acostarse con mujeres que estaban ahí
para cuidar el templo. Así es, amados. Entonces Adonai comenzó a ver esas cosas, ¿verdad? Y le eran abominables, porque el templo no había sido consagrado para él, ¿no? Entonces recordemos nuevamente que aunque dijimos que Yahweh no habita en templos, sin embargo, vemos en las escrituras, en el siguiente pasaje que vamos a leer, el rey Salomón quiso hacerle una casa para él. Amén. Entonces ahora vamos a ir a las escrituras para apoyar primero la primera definición, que es la definición de templo. Okay, entonces templo, vamos a ir a la palabra. Vamos a leer segunda de Crónicas 6:18. 6:18. ¿Qué nos dice? Pero en realidad Adonai habitará con los seres humanos en la tierra. El mismo cielo, aún el cielo de los cielos, no te pueden contener. Así que, ¿cuánto mucho menos esta casa que yo he edificado? Amén. Amén. Ahora vamos a ir a Hechos, y en el Brit Hadashah. ¿Dónde estás? Hechos. 17:24. ¿Qué nos dice? Adonai, el Elohim que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Amén. 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 Veamos qué nos dice. Isaías 66:1. El cielo es mi trono, dice Adonai, y la tierra el estrado para mis pies. ¿Qué clase de casa podrían ustedes construir para mí? ¿Qué clase de lugar podrían diseñar para mi descanso? Amén. Hermanos, en la antigüedad, cuando el templo fue inaugurado, dice que la presencia de Yahweh bajó sobre el templo y los sacerdotes no podían estar ahí adentro ministrando por el honor que había en ese lugar. Entonces ese relato es sombra de lo que sucedería después. Y vamos a ver eso en la promesa, ¿verdad?, del Ruach de santidad. Entonces, esta promesa sucedió por primera vez, como sabemos nosotros, en la fiesta de Shavuot, conocida por nosotros antes como Pentecostés, ¿verdad? Amén. 50 días después de la resurrección del Mashiach, en medio de creyentes que oraban y esperaban la promesa del Abba. Entonces fue allí donde descendió el Ruach, ¿verdad? Y así se inició una nueva era, la era en la cual la palabra de Yahweh ya no se escribiría más en rollos ni en piedras, ¿verdad?, sino en el corazón, como nos dicen las escrituras. Vamos a ir a Jeremías 31:33. Vamos a ir a Jeremías. Entonces, ¿qué nos dice? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Adonai, yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Amén, qué hermosa promesa, ¿verdad? Amén. Que nos está diciendo que Él va a hacer un pacto con nosotros, con la casa de Israel. Y dice que nos va a poner su Torá dentro nuestro y va a escribir su Torá en nuestros corazones. Qué belleza, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Yohanan. Yohanan 2:13-25. Ok, esto es un poquito larguito, así que vamos a leer, pero es importante que leamos. 2 del 13 al 25, ¿verdad? Entonces acá hablamos, en este capítulo, a partir del versículo 13, se trata de cuando Yeshua purifica el Mikdash, el templo. ¿Ven? Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá, así que Yeshua subió a Jerusalén. En el atrio del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo
un látigo con cuerdas, echó fuera del atrio del templo a todos. También echó los corderos y los bueyes. Volcó las mesas de los cambistas de dinero, derramando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus talmidín se recordaron después que el Tanakh dice: el celo por tu casa me consume. Así que los judeanos le confrontaron y dijeron: demuéstranos que tienes autoridad para hacer estas cosas. Yeshua les respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Antes que continúe, vean ustedes la nota del versículo 18. Ahí está hablando, dice así, que los judeanos le confrontaron y le dijeron. Es decir, la nota dice que los judeanos eran aquellas élites corruptas de Judea, pero no se refería a los judíos como tales, ¿verdad? Amén. 19. 20. Los judíos dijeron: tomó 46 años para construir este Beit Hamikdash, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue resucitado de entre los muertos, sus talmidín recordaron que él había dicho esto y afirmaron su absoluta confianza en el Tanakh y en la palabra de Yeshua, que Yeshua había hablado. Ahora, mientras Yeshua estaba en Jerusalén, en el tiempo de la fiesta de Pesaj, hubo mucha gente que creyó en su nombre, convencidos por las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía bien a todos. Esto es, él no necesitaba que nadie le informara sobre una persona, porque conocía lo que hay en el corazón del hombre. Amén. Amén. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos, dice, el templo de Elohim viviente. Amén. Como Elohim dijo: yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Baruch ¿Se dan cuenta acá cómo nos habla que Elohim dijo que él iba a habitar con nosotros? ¿Quién habitó con nosotros? Yeshua, ¿verdad? Primera de Corintios 3:16 al 17. Entonces dice: ¿no saben que son templo de Adonai y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Se nos está hablando a nosotros también, ¿verdad? Amén. ¿No saben ustedes que son templo de Adonai? Entonces somos templo de Adonai, ¿verdad? Baruch, Y el Ruach, de santidad, el Ruach HaKodesh, vive en ustedes. Y el 17 es hermoso, dice: por tanto, si alguno destruye el templo de Adonai, Adonai le destruirá a él, porque el templo de Adonai es Kadosh, y ustedes mismos son el templo. Wow. Amén. Amén. Interesante, ¿no? Grave. Bueno, ahora vamos a ir a ver la definición de una Kehilá. Saldremos de esto un minutito y vamos a comenzar a hablar. Entonces, hermanos, una Kehilá, una congregación, se refiere a un grupo de personas que se reúnen con un propósito de participar en actividades, ¿verdad? Uh-huh. Que pueden ser como la adoración, la oración, el estudio de los textos sagrados, esa comunión espiritual, coinonía que hay entre los miembros de la congregación. Ahora, la congregación puede reunirse en diversos lugares, como templos, que habíamos dicho ya antes, ¿verdad? En iglesias, en mezquitas, en sinagogas o cualquier otro espacio de culto. Recuerden que esta es una definición de diccionario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una Kehilá, una congregación, es esencialmente una comunidad de fieles que comparten creencias y valores comunes, normalmente espirituales, ¿verdad? Comunes, y se reúnen para fortalecer su relación con lo divino, con
se reúnen entre claro. sí, ¿no? La palabra congregación viene procedente del vocablo latino congregatio, ¿verdad? Y se refiere a la reunión de personas. Una reunión de personas que se organiza con el objetivo de tratar específicamente algunos asuntos. Amén. Ahora, en el contexto hebreo, Kehilá, se dice así, se refiere también a la palabra comunidad, congregación y también asamblea, ¿verdad? Amén. Es el término correcto. Y este es un término que denota la idea de un grupo de personas que se reúnen con un propósito común, ya sea religioso, social o cultural, ¿verdad? En un contexto espiritual, Kehilá se utiliza para describir la comunidad de fieles israelitas, es decir, nosotros, ¿verdad? Que nos congregamos para llevar adelante eventos que tienen que ver, religiosas. Claro, lo que hacemos, ¿verdad? La Kehilá israelita, culturales. Entonces es la comunidad en la que como miembros nos apoyamos mutuamente y en la preservación principalmente de nuestra identidad, ¿verdad? Ahora no podemos reunir por ejemplo, los judíos se reúnen en sinagogas, nosotros en asambleas. ¿Para qué? Para hacer tefilá, ¿verdad? Oración, para estudiar la Torah, para celebrar las festividades de nuestro Abacadosh, etcétera, ¿verdad? Además, hermanos, una Kehilá también tiene un aspecto de responsabilidad y cuidado mutuo entre los miembros que la componen. Y es porque se apoyan en momentos de necesidad y nos alegramos en momentos de alegría. Amén. Baruch Hashem. Entonces, como hemos visto, mis amados hermanos, congregarse es parte vital de la vida del creyente. No se trata solamente de una simple opción por cumplir, que digo, si realmente hemos sido restaurados por nuestro Abba, estamos en pacto con Yeshua y fuimos insertados al cuerpo del Mashiach, ¿verdad? Deberíamos congregarnos. Amén. Como nos dice, vamos a ir a la Torah, en este caso al Brit Hadashah, como nos dice Hebreos 10:25, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Hebreos 10:25. ¿Y qué nos dice? No descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como es la costumbre de algunos, sino alentándonos el uno al otro, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Amén. Más adelante vamos a ver que es importante que asistamos. ¿Para qué? Para alentarnos, para exhortarnos, ¿no? No me quiero adelantar, pero vamos a llegar a eso. Ahora, hermanos, la exhortación de los creyentes es que deben congregarse, como nos dice acá, ¿verdad? Dice, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas. Amén. Como es de costumbre de algunos, sino alentándonos el uno al otro. Amén. Amén. Entonces, porque el congregarse es la mejor oportunidad, hermanos, para animarse, para alentarse, para consolarse, en cuanto se refiere a la venida de nuestro Mashiach Yeshua, Amén. A su segunda venida, ¿verdad? Y sobre todo para estudiar y escudriñar las Escrituras, para que en ella encontremos, ¿verdad? La verdad y la luz. ¿Para qué? Para nuestro buen caminar. Y nos evite patinar, por decir ahora, en errores. Tropezar. Correcto, en tropezar, ¿verdad? De cualquier obstáculo que nos ponga el enemigo en este mundo. Amén. Vamos a ir a Hechos 17, 10 al 12. Hechos 17, 10 al 12. Pero, tan pronto como cayó la noche, los hermanos mandaron a Shaul y a Sila para Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje escudriñando el Tanakh todos los días para ver si las cosas que Shaul decían era verdad. Muchos de ellos creyeron, como también muchas de las mujeres griegas prominentes y no pocos hombres griegos. Amén. Hermanos, en algunas ocasiones se ha escuchado que congregarse, es verdad,
es una obligación. Pero en una iglesia, como dicen muchos pastores, que no congregarse es pecado, esto y el otro, ¿verdad? Genera que la gran mayoría termine como confundido, ¿verdad? Porque no sabe dónde va a ir. Y a veces no tienes dónde hallar una congregación, una quejilá, etcétera, para ir cada día o cada fin de semana, cada séptimo día a sus reuniones, ¿verdad? Pero esto será tan así. Primero que nada tenemos que analizar con base escritural, ¿verdad? ¿Quién más para darnos una respuesta cálida y excelente? Pues la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ir a Mateo. 18:20. Vamos a ir a Mateo. Este es un versículo muy conocido por nosotros, que nos dice. 18:20. Porque donde 2 o 3 jueces legislan en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Amén. Amén. En otra versión dice, donde 2 o 3 están reunidos, ¿verdad? En mi nombre. Amén. Amén. Baruch Hashem. Ahora, hermanos, la gran mayoría de creyentes piensa que si no va a un edificio, sea una iglesia, una quejilá, o un templo, claro, ¿verdad? Decorada y adornada con... cada uno tiene sus tradiciones distintas, ¿verdad? Que tenga un pastor, o que tenga un moreo, que tenga un rabino, que dé enseñanzas desde un púlpito y danzas, y hagan danzas y todos sus rituales, ¿verdad? En días especiales. Si no va, estas personas creen que están cometiendo una desobediencia, ¿verdad? ¿Y qué les provoca eso? Un cargo de conciencia. Pero en estos momentos, hermanos, tenemos que recordar lo que el mismo Yeshua nos dijo. ¿Qué nos dijo Yeshua? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Ok. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Que no hace falta estar dentro de una iglesia para que Él esté con nosotros, ¿no? O como mencionamos líneas arriba, en un lugar especial al que asisten en sus respectivos días, con vestimentas especiales, escuchar sermones cada domingo, o los Shabbats, ¿verdad? Es normal escuchar eso, ¿ves? Pero, hermanos, lo único más importante a tener en cuenta es que nuestro Salvador quiere que nos congreguemos en su nombre. Amén. Y como ya hemos podido comprender, la gran mayoría de esos lugares, en algunas iglesias que no están, que tienen algunas, como diríamos, distorsiones escriturales, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra ha sido muy tergiversada. Así es. ¿Verdad? No está Yeshua en esas congregaciones, ¿verdad? La mayoría de esos lugares no habita el nombre de nuestro Mashiach, ni de Yahweh. Muchos de esos lugares, hermanos, más que enseñanzas, si ustedes se dan cuenta, se dedican a hacer danzas, a pedir diezmos, ofrendas, semillas, como quieran llamarle, para sacarle dinero al pueblo, ¿verdad? Y tergiversar todo a su conveniencia. Todos sabemos, hemos escuchado prédicas en muchos lugares, y normalmente no tienen más bien un sustento escritural. Pero además están tan distorsionadas que nos predican prosperidad, nos predican la teología del reemplazo y cosas por el estilo, ¿verdad? Que no tiene ningún asidero en la palabra. Pero hoy en día, y como la ciencia va en aumento, hermanos, tenemos más recursos para poder acercarnos a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra. Como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Estamos haciendo una transmisión en internet, no estamos físicamente en un templo, estamos en nuestras casas, ¿verdad? Donde estamos en este momento escuchando y viendo esta transmisión por internet, lo estamos haciendo. Entonces, el congregarnos es nada más y nada menos que hablar acerca del Adabar, de la palabra que es nuestro Salvador, la Torá viviente, así como las instrucciones de vida para nosotros mismos. Por eso, cuando nos dicen que donde estamos congregados en su nombre, Él estará presente. Amén. Y es que
recordemos la cita, hermanos, de Yohanan 1:14, es muy conocida por nosotros, y nos dice que la palabra se hizo carne, ¿verdad? Amén. En la Torah viviente, pues lo vamos a leer acá en la palabra que nosotros estamos utilizando. Vamos a ver Yohanan 1:14. Vamos a leer juntos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Y la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, Amén. descendió entre nosotros, y nosotros contemplamos su Amén. cabot, su gloria, Su esplendor de ¿verdad? Elohim, El uno nos dice. lleno de bondad y verdad, habitó. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne. ¿E hizo qué? Sukkah, tabernáculo, ¿verdad? Entre Choza. nosotros. Ujú. Amén. Amén. Su suká. Entonces, hermanos, nuestro Salvador es el camino para nuestra salvación, ¿verdad? Baruch Hashem. Aleluya. La verdad que nos libera de toda maldad. La vida que nos da esperanza de la salvación eterna. Entonces, Yeshua es eso. Amén. El pacto que hacemos con Baruch él Hashem. es eso, ¿verdad? Vamos a leer más adelante todavía, ¿no? Pero tal vez muchos nos digan, es bueno estar en reunión entre muchos y cantar alabanzas. Obvio, eso está bien. Nadie dice que no podemos hacerlo. En un lugar donde reunirnos es hermoso, ¿verdad? Es muy lindo. Pero más allá de cualquier expresión de danza y canto para nuestro Boré Olam, o sea, nuestro creador, el creador del universo, lo más importante, hermanos, es aprender juntos, entre todos, lo que nos transmite la Dabar de Yahweh, ¿verdad? Justamente para no caer en cosas hechas por el hombre, ¿sí? Apegarse a la palabra, ¿verdad? En estas reuniones, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos dedicamos básicamente a leer tanto la Torah o el Tanaj como el Brit Hadashah. No hacemos prédicas, ¿verdad? Entonces, si hay algo que explicar, lo explicamos en el contexto que preparamos un bosquejo, y en ese bosquejo está el contexto de los versículos que vamos a leer y que requieren algún tipo de explicación. Pero más allá de eso, nada, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Yohanan 5. 39. Escudriñad las escrituras del Tanakh con diligencia. En ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Sí, quiero quitar la Torah. Okay. Entonces, hermanos, tal vez muchos digan lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es bueno reunirse. Claro, pero algunos sufren por no poder congregarse con mucha gente. Pero recordemos que tan solo con 2 o 3 personas que estemos en la misma comunión, en el mismo Ruach, en el mismo espíritu, ¿verdad? Y además en comunión, en armonía y en un solo espíritu, escudriñando las escrituras, buscando la verdad de que Él nos transmite, es ya algo de mucha edificación para nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos los medios de comunicación como las redes sociales, que son por medio del internet. Nos conectamos, muchos de ustedes que están viendo esto, de repente lo ven en su celular, en una tablet, en una PC de escritorio. Donde sea que nos estemos congregando, gracias a Yahweh, desde cualquier lugar del país y hasta fuera de nuestro país, ¿verdad? Hay suscriptores en el canal de muchas nacionalidades, ¿no? Que nosotros le agradecemos a nuestro Abacados, que puede llegar a muchas partes del mundo. Cuando vemos las estadísticas, vemos que nos ven de muchos lugares, ¿verdad? Pero se dan cuenta que esto que está pasando en nosotros, y a partir de la pandemia, no nos ha impedido seguir reuniéndonos, ¿verdad? Amén, Baruch Entonces, Hashem. estas tecnologías, estos medios que nos pone en nuestro Abacados, en las épocas de Yeshua no existía, Así ¿verdad? es. Estos medios eran pues difíciles, no había. Entonces para ellos se les hacía más complicado
por el hecho de que tenían que darse viajes muy largos, y tampoco había pues teleféricos, no había aviones, trenes, flotas, ¿verdad? Era pues a pie. Entonces eso se les hacía muy complicado. Entonces viajaban, han visto los viajes de Shaul, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder transmitir, las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Vamos a ir a las escrituras nuevamente. Hechos 16, del 6 al 8. Dieciséis, 6 al 8. Viajaron por la región de Frigia y Galut ya, porque habían sido impedidos por el Ruach HaKodesh hablar el mensaje en la provincia de Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de ir a Bitinia, pero el Ruach de Yeshua no los dejó. Así que después de pasar Misia, fueron a Troas. Amén. Estamos viendo acá entonces cómo empiezan ya los viajes, ¿verdad? Amén. Vamos ahora 16, seguimos en Hechos 16, pero vamos a ir del 9 al 12. Allí en la noche apareció una visión de Shaul. A Shaul. Una visión a Shaul. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como vio la visión, no perdimos tiempo en alistarnos para ir a Macedonia, pues concluimos que Adonai nos había llamado para proclamarles las buenas noticias. Zarpando de Troas fuimos con rumbo directo a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, una colonia romana y la ciudad principal de esa parte de Macedonia. Pasamos unos días en esta ciudad. Amén. Amén. Bien, cómo tenían que andar, ¿no? Seguimos en Hechos. Vamos a ir a Hechos 28. Claro, aquí podemos ver 30, cómo 31. Pablo fue a varios lugares Así para es. poder llevar la palabra. Así es. 30, 20, 30 y 31. Shaul permaneció 2 años en un lugar alquilado por él mismo y continuó recibiendo a todos los que querían verle. Abiertamente y sin obstáculos, alguno proclamaba el reino de Adonai y enseñaba acerca del Adón Yeshua HaMashiach con toda libertad y sin impedimento. Amén. Acá ustedes ven en esta versión que hay un apartado de un capítulo perdido de Hechos, que es Hechos 29. Entonces quisiéramos leerlo cortito para que tengamos más contexto de cómo es, ¿verdad? Entonces espérenme un segundito, vamos a ponerlo mejor. Vamos a ver entonces Hechos 29. Entonces ven ustedes ahí en la pantalla que hay una nota del editor, ¿verdad? La que nos dice que este capítulo perdido. Recuerden que esta Biblia que estamos utilizando se llama la Torah Viviente y es una recopilación de manuscritos antiguos y los códices antiguos, ¿no? Como el de Alepo, de Alejandría y parte de los rollos del Mar Muerto. Es una recopilación muy, muy cercana al original. Amén. Entonces, por eso lo compartimos. Si alguien quiere que le pasemos la aplicación para que tenga en su celular, comuníquese con nosotros a través del canal de YouTube, nos piden, o por el WhatsApp que tenemos de la congregación. Amén. Amén. Entonces nos dice que este capítulo perdido es educativo y además informativo. En particular dice históricamente hablando. Además, a la luz de los propósitos de esta edición única, que intenta mostrar la abundante evidencia para la restauración de las dos casas de Israel. Entonces, Torah Viviente dice, hemos incluido el capítulo perdido de los Hechos. Nosotros sentimos, pues basado en la ausencia de pruebas válidas de segundo o tercer testigo, que mientras este capítulo que falta es muy útil, debe ser considerado un artículo tópico de interés. Lo que usted nos dice está a punto de leer puede ser considerado un documento histórico. Esto lo vamos a poner en los comentarios del video para que lo puedan tener y lo puedan bajar y descargar. ¿Ok? Entonces dice el 1. Y Shaul,
lleno de las bendiciones de Mashiach y abundando en el Ruach, zarpó de Rómulus, dispuesto a ir dentro de Sefarad, porque él por un largo tiempo se propuso viajar allí, y al igual pensó ir de allí a los británicos, porque había oído en Fenecia que ciertos de los hijos de Israel, por el tiempo de la cautividad de Ashurian, escaparon a través de mar a Barat Anat, como fue dicho, debe decir, ¿no?, por el Naví Erra, y llamados por los Rómulus Barat Anat, y ordenó que la Besorá, es decir, los evangelios, las buenas nuevas, ¿verdad?, fuesen proclamadas lejos a las naciones y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ningún hombre impidió a Shaul, porque él testificaba con denuedo delante del tribuno y entre el pueblo, y se llevó con él ciertos hermanos israelitas que habitaron con él en Rómulus, y navegaron de Ostrium, y con vientos favorables fueron llevados seguramente a un puerto de Sefarad de España. Y mucha gente estaban reunidos junto de los pueblos y aldeas y de las colinas, porque ellos habían oído de las conversaciones al mensaje del Sheliach. Sheliach es el apóstol, ¿no?, el enviado, el emisario, y los muchos nisim, el cual él había hecho. Y Shaul predicó poderosamente en España, y grandes multitudes creían y eran convertidos, porque ellos percibían que él era un Sheliach enviado del Eterno. Y ellos zarparon de Sefarad, y Shaul y sus compañeros, Shaul es Pablo, ¿no?, y sus compañeros, encontrando una nave en armónica, navegando a Baratanat. Ellos estaban pasando al costado sur de la costa. Ellos alcanzaron un puerto llamado Rafinus. Ahora, cuando se dio a conocer en todas partes que el Sheliach había llegado en sus costas, grande multitud de los habitantes lo recibieron, y ellos trataron a Shaul cortésmente, y él entró por la puerta del este de sus ciudades y se hospedó en la bayit de un hibrid, en la casa de un hebreo, uno de su propia nación, y al día siguiente él llegó y se paró en el monte Luz, y el pueblo apiñado en la puerta se congregaron en el camino ancho, y él les predicaba Mashiach a ellos, y ellos creyeron en la palabra y en el testimonio. Y en la tarde el Ruach HaKodesh cayó sobre Shaul y profetizó diciendo: He aquí los últimos días, el Shalom habitará en las ciudades, y los habitantes de ellas serán numerados. Y en la numeración séptima del pueblo, sus ojos les serán abiertos, y el acabado, la gloria, ¿no?, de su herencia brillará delante de ellos. Las naciones subirán a adorar el monte que testifica de la paciencia y el tiempo sufrido de Leved, y en los Yamim Aharonim nuevas noticias de las Besorot, las buenas nuevas, serán publicadas desde Jerusalén, y los levitas del pueblo, se regocijarán, y he aquí, fuentes serán abiertas y no habrá más plaga. En aquellos días habrán guerras y rumores de guerras, y un Melech se levantará, y su palabra será para la sanidad de las naciones, y su Shalom permanecerá, y el Kabot de su reino, la gloria de su reino, una maravilla entre los príncipes. Y aconteció que ciertos de los tesuíes vinieron a Shaul en privado y les mostraron por sus ritos y ceremonias que eran descendientes de los Yehudim, quienes escaparon de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y el Sheliach creyó en estas cosas y les dio el beso de Shalom. Amén. Y Shaul permaneció en su habitación por 3 meses, afirmando en la emuná y proclamando el Mashiach continuamente. Y después de estas cosas, Shaul y sus hermanos israelitas zarparon de Rafinus y navegaron a Atium en Galut Ya. Y Shaul predicó en el presidio romulsano y entre el pueblo, exhortando a todo varón que se arrepintiese y confesara sus pecados. Y vinieron a él ciertos de los Belgae a indagar de él este nuevo mensaje y del hombre, y Shaul abrió su corazón a ellos y les participó todo lo que había acontecido, y como Mashiach entró al mundo a salvar a pecadores, y retirándose pensaron entre sí las cosas que habían escuchado.
Y después de proclamar abundantemente y trabajar, Shaul y sus compañeros de obra fueron a Helvetia y llegaron al monte Poncio Pilato, desde el que condenó a Eladón se arrojó a sí mismo de cabeza. Y así miserablemente pereció. Inmediatamente un torrente salió de la montaña y se llevó su cuerpo en pedazos a un lago. Y Shaul extendió sus manos sobre el Maim e hizo tefilá diciendo: oh, muestra una señal a todas las naciones que aquí Poncio Pilato, quien condenó a tu un hijo único, se arrojó de cabeza al hoyo. Y mientras Shaul aún estaba hablando, he aquí sobrevino un gran terremoto, y la faz del Maim fue cambiada, y la forma del lago se hizo como del Ben Adam, colgado en agonía sobre el poste. Wow, era Yeshua, ¿no? Y una voz salió del Shamaim, del cielo, diciendo: aún Pilato ha escapado de la ira venidera, porque él lavó sus manos ante la multitud al derramamiento de sangre del Adón. Cuando por lo tanto Shaul y aquellos que estaban con él vieron el terremoto y oyeron la voz del Malaj, ellos fueron grandemente fortalecidos en Ruach. Y ellos fueron y llegaron al monte Julio, donde habían dos pilares, en pie, uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda, edificados por Kaiser Augusto. Y Shaul, lleno con el Ruach HaKodesh, se levantó entre los dos pilares diciendo: varones y hermanos israelitas, estas piedras que en este día ven testificarán de mi jornada aquí. Y digo, ellos permanecerán hasta el derramamiento del Ruach sobre todas las naciones, y no se impedirá el Derech a través de todas las generaciones. Y zarparon y llegaron a Iltricum, intentando pasar por Macedonia a Asia, y favor fue hallado en todas las congregaciones israelitas, y prosperaban y tenían shalom. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver claramente los esfuerzos que los discípulos hacían para poder predicar los besorot, la besorá, las buenas nuevas, ¿verdad? Amén. Más allá de ir a varias asambleas, aquí podemos ver que lo importante es que hoy tenemos acceso mucho más cómodos medios para poder difundir la palabra. Si bien puede ser en estos medios y de pocas personas, ya sean 2 o 3, o en personas en nuestras propias Amén. casas, no necesariamente tiene que ser un lugar como se lo conoce como templo, porque Yahweh no habita en templos hechos por las manos del hombre, sino en donde, en nuestros Amén. corazones. Baruch Hashem. Vamos a Hechos un minutito. Amén. Amén. Vamos a ver a Hechos 17, 24, 25. Adonai Elohim, que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos Amén. hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo, pues es él mismo que da vida y aliento, y a todo a todos. Amén. Y todo a todos. Clarito, ¿verdad? Primera de Corintios 3, 16 al 19. nos dice: ¿no saben que son templo de Adonai? Y el Ruach HaKodesh vive en ustedes. Hemos leído antes esto, ¿verdad? Amén. Por tanto, si alguno destruye el templo de Adonai, Adonai le destruirá a él. Porque el templo de Adonai es Kadosh, santo, y ustedes mismos son el templo. No se engañen, dice el 18, asimismo, si alguno de ustedes se cree sabio, según la medida de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Baruch Hashem. Porque, dice el 19, la sabiduría de este mundo es absurda desde el punto de vista de Adonai, considerando que el Tanakh dice: él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. Baruch Amén. Hashem. Hermosos Amén. versículos. Continuamos con 2 de Corintios 6, 16 y 17. ¿Puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Elohim viviente.
como Elohim dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim. Amén. Y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, Adonai dice, salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos y no toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré. Amén. Amén. Amén, hermanos. Miren, podemos ver aquí, amado hermano, amados hermanos, que Yahweh no habita en los templos, ¿verdad? Si la palabra misma nos dice que Yahweh no necesita que le construyamos un lugar, ¿verdad? Pero por otro lado, también la palabra nos dice en Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué nos dice en Hebreos? Dice que cada uno, dice, anime al otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, Baruch Hashem. 25 lo leímos al principio y vamos a concluir con esto. No descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, ¿verdad? Como es la costumbre de algunos, sino alentándonos el uno al otro, ¿verdad? Tanto más cuando vemos, que nos dice acá, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Amén. Amén. Hermanos amados, en estos pasajes que acabamos de leer, vemos la importancia, ¿verdad?, de reunirnos entre hermanos de la Emuná. ¿Para qué? Para estimularnos, exhortarnos, ¿no es verdad? Para escuchar y reflexionar sobre la palabra de Yahweh. Por eso, amados hermanos, les animamos a buscar en tu barrio, en tu zona, en tu localidad, como se llame, de donde nos estés viendo, un lugar donde poder congregarte. Pero también es cierto que ante la imposibilidad de tener algún lugar cercano, podemos hacerlo, hermanos, en nuestras propias casas. Esto es hermoso porque puedes invitar familiares, puedes invitar amigos, a tus hermanos que conozcas que son de la Emuná. ¿A qué? Para que participen de las lecturas semanales de la Torá, para que estudien la Torá, lean las parashás semanales, ¿verdad? Para que puedan celebrar juntos el Shabbat, que es lo más hermoso de la vida, ¿verdad? Celebrar el Shabbat, que es el cuarto mandamiento. Puedes invitar a tus amigos, a tus familiares, a tus hermanos, a deleitarse con las fiestas del Eterno. Amén. A compartir la palabra viva, que es Yeshua, ¿verdad? Es la Torah viviente. Y nos reunimos para exaltar, para adorar, para darle la gloria y la honra a Él, ¿no es verdad? Porque como dice su palabra, amén. Cuando hay dos o más, Él vive en nuestros corazones. Correcto, y cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí, ¿verdad? Amén. Y sabemos también que Hashem. somos el templo de Yahweh, por lo tanto, Él mora en nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora, si no lo pueden hacer físicamente, hermano, lo puedes hacer de manera virtual, ¿verdad? Como lo estamos haciendo hoy, reitero nuevamente. Entonces, podemos decir con absoluta seguridad, no hay excusa que valga para que no te congregues, hermano. Baruch Hashem. Amén. Así es. Vamos a leer un versículo que está en Isaías. Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1, 2. ¿Qué nos dice? El cielo es mi trono, dice Adonai, y la tierra el estrado para mis pies. ¿Qué clase de casa podrían ustedes construir para mí? ¿Qué clase de lugar podrían diseñar para mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Así es como todas ellas vinieron a ser, dice Adonai. La clase de persona sobre la cual yo miro con favor es una que es pobre y humilde de ruaj, que tiembla ante mi palabra. Amén. Amén. Amados hermanos, Yahweh nos invita a acercarnos a Él por medio de Yeshua, a congregarnos en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Si lo Amén. hacemos así, no importando la manera, mis hermanos,
estamos cumpliendo. Así es, Baruch. Primera de Corintios, con este versículo terminamos. 14:26. 14:26. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos con un canto de alabanza, salmo, o una enseñanza, o una revelación, o listo para usar su don de lenguas, o dar una interpretación, pero que todo sea para edificación. Amén. Amén. Entonces, amén. hermanos, debemos exhortarnos unos a otros, ¿verdad? En la palabra de Yahweh, congregarnos en el nombre de Yeshua, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, con este versículo habríamos concluido nuestra reunión de este séptimo día. No sin antes agradecerle a nuestro Abba Kadosh, que nos permitió estar juntos, que tú estés sentado frente a tu computadora, a tu teléfono, a tu tablet, y nosotros desde acá, transmitiendo desde nuestro hogar, ¿verdad? Para todo el mundo, que nuestro Abba Kadosh te bendiga la obra de tus manos, ¿verdad? Que tengas una semana hermosa, prosperada, en victoria de la mano de Él, ¿verdad? Le agradecemos porque nos ha dado una semana bendecida, con triunfos, con luchas, con desiertos, pero con éxitos, sabiendo que Él nos cuida, estamos bajo su cuidado, vivimos bajo su manto, ¿verdad? Estamos a la sombra del Omnipotente, del Shaddai, y eso nos hace tener una seguridad muy grande, ¿no es cierto? Le pedimos que en su infinita bondad Él pueda reunirnos el siguiente séptimo día para continuar escudriñando su bendita palabra. En tanto nosotros, mis amados hermanos, nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo junto con nuestro corazón y deseándoles que la bendición de nuestro Abba Kadosh descienda sobre todos ustedes. Amén. Baruch Hashem. Shavuot Tov, mis hermanos.